La sentencia de nuestro amigo Roger Aguilera Mederos ha sido reducida a solamente 10 años. Buenas noticias, amigos. Quédense para contarles todos los detalles. Pues así es, amigos, me acabo de enterar de esta noticia y no pude esperar para hacerles un video al respecto. Ya saben que hemos estado un poquito empapados en el tema y pues a esta hora yo me acabo de enterar hace como una hora, son las 9:22 aquí en la Florida, en el día de diciembre 30. Esa noticia acaba de salir, que le acaban de reducir la sentencia a solamente 10 años. ¿Qué fue lo que pasó, amigos? Pues bueno, gracias a ustedes, gracias a todos nosotros, gracias a todo el movimiento que hubo en las redes sociales, compartiendo el link de la petición en la página de change.org para pedirle clemencia. Parece que dio resultado después de, no he chequeado últimamente, pero estábamos más o menos aproximadamente en 5 millones de firmas. Eso se hizo viral, como todos saben, y esto llegó pues lógicamente a oídos de todos y pues peculiarmente a oídos del gobernador de Colorado. Esto no fue el juez, amigos, no fue decisión del juez, fue decisión del gobernador. Eso es un caso especial. Yo no sé mucho de política, no sé mucho de leyes, lo único que sé es que esto es un caso especial. Y pues bueno, se compadeció de él y le redujo la sentencia a solamente 10 años. Y lo más importante aquí, amigos, es de que si muestra buena conducta, la sentencia puede ser reducida a solamente 5 años y 5 años de libertad condicional. Ahorita les voy a leer el artículo que está en Fox News, está en inglés. Aquí tengo el link, se los voy a poner como siempre aquí en el video y se los voy a leer. Voy a tratar de traducirlo. La noticia no se los voy a leer palabra por palabra para no enredarlos, porque pues no soy bueno para traducir, pero más o menos dice así: el camionero convicto en conexión con el choque mortal en el 2019 en un freeway de Colorado, le han reducido la sentencia significativamente este jueves por 100 años. O sea, le han quitado 100 años de su sentencia, después que el gobernador Jared Polis conmutó el castigo en un caso que ha puesto las guías de sentencia bajo un microscopio. Entonces, en vez de darle 110 años en prisión, Roger Aguilera Mederos servirá 10 años y será elegible para parol. Parol es como libertad condicional. Empezando el diciembre 30 del 2026, o sea, 5 años después del día de hoy. En una carta escrita a Aguilera Mederos, el gobernador Jared Polis, declarado demócrata, llamó la iniciativa un castigo arbitrario e injusto. La conmutación vino, o el perdón, vino después que Aguilera Mederos aplicó por clemencia, siguiendo a su sentencia a principios de este mes de 27 cargos, incluyendo 4 cuentas de asesinato vehicular. El castigo atrajo el coraje y encendió a las redes para empezar una petición en la página change.org, que agarró millones de firmas de gente que apoyó la reducción. En una carta, el gobernador Jared Polis le dijo: fuiste sentenciado. Yo me imagino que la carta que les mencionaba antes, que fue escrita al señor Roger Aguilera: fuiste sentenciado a 110 años en prisión, efectivamente más de una sentencia de vida, por un trágico acto unintencional, sin intención. Mientras no eres inocente, tu sentencia está desproporcionada comparado con otros reclusos en nuestro sistema
criminal de justicia que han cometido actos intencionales, premeditados y o violentos. Lo largo de tus 110 años, tu sentencia de 100 años es simplemente injusta con tus acciones. Y hay otros que les han dado condenas mucho menores por crímenes muy similares. Hay una urgencia en remediar esto. Hay una urgencia en mejorar el sistema de justicia de Colorado. Y pues bueno, amigos, eso fue lo que escribió el gobernador. Y pues bueno, amigos, aquí como les dije, les voy a poner el link de esta noticia para que ustedes lo lean con sus propios ojos. Son palabras del gobernador. Él iban a revisar su caso y tenía corte en enero 13 del año 2022, o sea, en unos cuantos días. Pero el gobernador pues decidió otorgarle este perdón, lo cual pues yo en lo personal voy a dar mi opinión como siempre lo hago. Yo pienso que era mucho más de lo que todos esperábamos, porque inclusive en otro artículo que yo leí, el mismo juez estaba buscando darle una reducción de sentencia de 20 a 30 años. Eso era lo que el juez, porque el juez inclusive también declaró que era una sentencia injusta, y él estaba buscando a reducirlo de 20 a 30 años si la ley se lo permitía, y él estaba estudiando las leyes, o sea, como por dónde podía él acceder a reducirle la sentencia de 20 a 30 años. Por lo cual que le den 10 años y que solo tenga que servir 5 si tiene buena conducta, a mí me parece extraordinariamente. Como ustedes saben, al final hubo muertes, y pues bueno, yo también quería darle, porque alguien me comentó en el último video, lo cual pues sí es cierto, mi más sentido pésame a todas las familias que perdieron familiares en este atroz accidente. Y pues nada, solo les quería informar, eso es lo nuevo que hay. Quiero que sepan también que en otro artículo que yo vi, la misma familia la misma familia declaró que la sentencia era injusta para ellos, que ellos también estaban buscando que le dieran 20 a 30 años, se les hacía a ellos algo justo. Entonces, amigos, pues en realidad esto no fue, quizá fue un acto, como ustedes dicen, injusto, pero en realidad todo el mundo, no solo él, no solo nosotros como de este lado de que estamos apoyando a Roger, estamos un poquito inconformes, sino que también la misma gente que salió perjudicada, los misma gente del estado de Colorado, como yo se los puse en el video anterior, nadie creía que era algo justo, simplemente era lo que dictaba la ley. Y pues nada, amigos, ahora no sé, ahora que ha pasado este acto tan grato, tan bueno, pues no sé si sea un buen acto. Si tú quieres viajar y tú vas a Colorado, de alguna manera mostrar tu gratitud, podemos hacer un hashtag Thank you Governor of Colorado, y poner en nuestros camiones mostrando gratitud, para que vean que también somos unidos, pero también somos agradecidos cuando se nos escucha. Es mi humilde opinión, yo lo haría. Si te quieres unir a la causa, pues ya saben, vamos a hacer un hashtag para darle las gracias al gobernador de Colorado, porque lo que hizo es más que justo. Bueno, como les decía, este video es para informarlos. Dime qué te opinas sobre la sentencia. Dime si crees que 10 años fue justo, esperabas algo mejor, esperabas algo peor. Como siempre, pues nada, bendiciones a todos. Comenta si quieres que hablemos de otro tema en particular, y suscríbete, que vienen cosas buenas en este canal. Siempre buen contenido. Bendiciones a todos, que Dios me los siga bendiciendo. Manejen con cuidado, que no quiero hacer videos de estos, por favor. Gracias otra vez al gobernador de Colorado. Bendiciones.